Compañeros, buenas noches. Hemos estado trabajando en esto, esperándolos. La parte clave aquí es que ya hemos hecho un trabajo previo con unos estudiantes que están acá. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estudiantes. Deseosos de que estuvieran todos, ¿verdad? Cinco. Vamos a ver la parte de cardíaca. La parte de cardíaca quiere decir que hay un atrio, unos atrios y unos ventrículos. Cuando hablamos de atrios, hablamos de las mismas aurículas. Mi emprendedora amiga, presta atención aquí. Entonces, en el atrio derecho está recibiendo sangre que es desoxigenada. La sangre desoxigenada, ¿de dónde viene? De una vena cava superior que viene aquí del cuello, se lo de anatomía, y el brazo, una vena cava inferior y un seno coronario que drena la sangre del corazón. Eso lo pueden buscar ustedes en el libro de Dipred, que está en la página de la 159 a la 162, ¿cierto? Ahí está eso bien resumido. La sangre del atrio derecho va a pasar al ventrículo derecho, ¿cierto? El atrio se contrae y pasa la sangre al ventrículo derecho. Allí, cuando pasa el ventrículo derecho, él tiene que estarla esperando, está en una diástole, está relajado, recibe la sangre, y la sangre después él se contrae y saca la sangre con las válvulas sigmoideas para llevarlas al pulmón. Cuando la lleva al pulmón, ¿para qué se lleva al pulmón? Para que haya un intercambio alveolar, que no está en la página 192, Juan Carlos. Así que te gusta ver este video, estamos realmente grabando para ti. 192, sí, especial muchacho. Entonces, eso viene unos cambios de presiones que se dan entre el alvéolo y los capilares. ¿Sí? Especial saludo para Juan Carlos. Entonces, el oxígeno pasa del alvéolo hacia los capilares y el CO2 va de los capilares para el alvéolo. Listo. Se va el aire con CO2, pero se va rico nuestra sangre en nutrientes y en oxígeno. Listo, se va y llega al atrio izquierdo. ¿Cuántas? Cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. La sangre llega aquí, él está relajado. Cuando yo hablo de relajado, estoy hablando de sístole o diástole. Diástole, gracias, Juan Carlos. Entonces, en diástole, ¿cierto? Entonces, esta válvula bicúspide está abierta o cerrada. Para que se esté llenando, eso tiene que estar cerrado. Está muy bien. Me enorgullece muchísimo cómo aprende. Entonces, la bicúspide está cerrada, se llenó, y aquí después se contrae. ¿Cómo se llama ese fenómeno, joven Juan Carlos? El fenómeno de contracción del atrio. Déjenlo. ¿Cómo se llama? Sístole o diástole. Sístole, es contracción. Pasa entonces la sangre del lado izquierdo al ventrículo izquierdo, sangre oxigenada y rica en nutrientes. Pasa al ventrículo izquierdo y luego este se contrae y aquí hay unas válvulas que son también válvulas sigmoideas. Vamos a colocarlas que quedan aquí en la entradita de la aorta y se genera, Juan Carlos, presta atención, pones a mirar ahí el celular, pero es que no se despiste y sale por la aorta, ¿cierto? Listo. Entonces nosotros vamos a la página 170 del libro, Nancy, hay una cosa que se llama el ciclo cardíaco. Listo. Entonces nosotros empezamos el ciclo porque hay un sistema eléctrico y decimos que hay un nodo sinusal. Es el nodo que genera todo, es como el tambor mayor. Ustedes ven que hay una banda, y lo primero que va dirigiendo es quien marca el paso. Aquí el marcapasos
es el nodo sinoatrial, nodo sinoauricular. Listo. Ahí dice que se inicia ahí el punto número 1, pero mientras tanto las aurículas se han estado llenando de sangre proveniente de las venas que ya nosotros vimos. Cava superior, seno coronario, cava inferior y pulmonares. Para que se esté llenando en la cámara, el atrio tiene que estar contraído o relajado. Relajado. Y la parte relajada se denomina sístole o diástole. 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 Déjenme Carlos, que ese muchacho a lo tiene. Entonces, la parte, la sístole, que es la sístole del atrio. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Muy sonriente o con un, no sé. Después de esto, y número 3, estaba leyendo Anita. Entonces Anita lee a reducir. Una vez se estimula la pared auricular, esta simultáneamente se contrae impulsando la sangre hacia los ventrículos, los cuales pasivamente reciben el flujo, pues se encuentran en periodo de repolarización o descanso. Durante todo el proceso se generan cambios de presión con gradientes que permiten el desplazamiento de la sangre a través de las correspondientes aulas Atrioventriculares. Listo. Entonces, estimulo la pared de. A ver, presta atención. Estimulo la pared del atrio, del aurículo. Si yo la estimulo, entra ella en sístole. Sístole del atrio. Cuando entra en sístole, ¿cómo tiene que estar el ventrículo? ¿Contraído o relajado? Para poder recibir la sangre que está mandando el atrio, tiene que estar relajado. Y eso se denomina ¿cómo, Juan Carlos? Sístole o diástole. Diástole, muy bien. Con seguridad, vamos. Juan Carlos, con seguridad. Entonces, aquí está sístole y está la diástole. ¿Qué es diástole? Ventricular. Dice lo que Anita leyó, que las válvulas atrioventriculares tienen que estar abiertas. Es como coger, discúlpeme, la teta de una vaca y hacerle así. Si uno coge la teta de la vaca y le hace así, ¿qué pasa? Sale leche, profundo eso. Si aquí usted tiene una cantina, ¿cómo tiene que estar la tapa de la cantina? ¿Abierta o cerrada? Ya abierta. Ella es una mujer muy economista, deja que entre la leche a la cantina y abre la tapa de la cantina para que no se riegue. Sonríen. Entonces ella sonrió, y haría una de sus mejores sonrisas. ¿Y cómo tiene que estar la cantina en el rabito? Tiene que estar cerrada, porque si no pasa, David, es una persona. Sí. Llega y tiene que pasar, si no pasa la leche derechito, entonces las válvulas cigüeñas están cerradas. Que eso fue lo que acabamos de leer. Entonces, ¿qué pasa? Inició todo en el nodo sinoatrial. Pasó a las aurículas o los atrios. Cuando pasa y los toca, ¿qué les pasa? Se contraen. Hacen sístole atrial. Y aquí están ellos, están relajaditos. Y ahora va a pasar a otro sitio. Ese otro sitio es el nodo atrioventricular. Jessica, usted que es tan linda, bella y hermosa, no le toma el pelo a nadie. ¿Puede leer el número 4? Va a leer Jessica, Juan Carlos. Presta atención a tu compañero. El estímulo corriente de despolarización llega al nodo atrioventricular y descansa una décima de segundo mientras que se completa la contracción auricular. ¿Está? Cuando es contracción es sístole. ¿Listo? Y se realiza el llenado ventricular en forma secuencial. Si ven, mire, se llena porque el ventrículo está en diástole. Diástole. Entonces, nodo sinoatrial, atrios, coge nodo atrioventricular y ahí el impulso se detiene. No más. Para que se siga contrayendo, yendo la teta de la vaca, pasándolo a la cantina de Yarit.
Sí, listo. ¿Estás entendiendo, Juan Carlos? Número 4, Jessica, amiga. Muy bien. Sí. ¿Te diste no? Si quieres continuar, no es tan especial. Listo, bueno. Entonces, ¿es claro esto? Puede tomar el pelo, ¿lo están entendiendo? Nancy, ¿entienden? Listo. Todo se genera atrioventricular. Atrios, nodo atrioventricular. Llega el impulso, los atrios se contraen. Mientras tanto, el ventrículo está relajado. Muy bien, chino, está, pero le gusta el tema. Me alegra mucho. Bueno, 5, hermosa y bella compañera de lucha. Al llegar el impulso eléctrico A los ventrículos. Si llega el impulso eléctrico a los ventrículos, ¿qué saben usted en la nariz? Deli, deli ahí. Entonces, si llega el impulso eléctrico, Juan Carlos, deja el WhatsApp, por favor. No, claro, no le prestas atención. Si llega el impulso eléctrico a los ventrículos se relajan o se contraen, Juan Carlos. Se relajan, como si llega un estímulo eléctrico, ¿a usted cómo se hace? Se contrae, es que la pasas leyendo el libro. Juan Carlos, tienes que dejar de estar escuchando ese teléfono. Realmente no sé qué vamos a hacer contigo. Entonces pasamos a que llega el impulso de los artículos. Entonces, ¿qué dice ahí, niño? ¿Qué dice ahí, Juan Carlos? Sigue leyendo. se inicia la sístole. Sístole ventricular. Sístole ventricular. Es espectacular. Sístole ventricular. Sigue. Obviamente, por lo menos de vecinos agrarias, la suficiente para Cerrar la trioventricular, sigue la mitral y la bicúspide. Mírenlos, miren. Si ve, estos se contraen y están cerradas. Sigue, querida. y abrir las válvulas tiroideas pulmonar y aorta. Para que salga la sangre para los pulmones y para todo el cuerpo. ¿Es claro? ¿Lo entienden? Listo. Muy bien. Listo, pasan las presiones. Entonces, en la medida que la sangre es expelida, sale la sangre. Chu, chu, chu. Por favor, lean nuevamente ciclo cardíaco. Y fíjense en esas dos gráficas. Por favor, todos. Así, en bombas. Fuera de tomar el pelo. Ya está uno por ver la respuesta. Mientras tanto, voy leyendo. Jessica Catalina. Por acá, ¿cómo estás? Johan Snyder, el amigo de la inteligencia artificial de Jessica. Alejandro Steven, está volando hoy, muy bien. Juan David, vino hoy, se sentó de dinero. Lorena Andrea, al 4 con 8. Tim María de 2. Adriana Lisset, timbales para Yarid Mendoza, bueno. Sonríe. Y ya se sonríe. Ana Lucía, no, que no lo encuentro. Nancy Estefanía, Angie Lisset. ¿Quién falta? Todos, se lo enseguida. Usted es Juan Carlos. ¿Y corre? ¿Para qué? Ah, no, sí, sí, sí. Yo sé que contigo como usted. Pero usted trabaja obligado. Bueno, ¿entendieron? Si fuera como de pelo, ¿entendieron?
Bueno, ¿alguien entendió? ¿Se entendió? Listo. Entonces ya tenemos esa parte de lo que es el ciclo cardíaco. ¿Cómo empezamos nosotros a hacer que ese corazón se contraiga? Listo. Después de ustedes pueden repasar todo lo que es, miren la página 166, todo lo que dice el sistema de conducción. Ahí está el nodo material, la parte que les decía, va para los atrios, llegamos al nodo atrio ventricular, y luego, no lo dice en el ciclo cardíaco, pero llegamos a las fibras de la de His y las fibras de Purkinje, para generar contracción en esos lugares. No lo menciona el texto, pero ahí está. Luego miramos la conducción. La contracción, disculpen. Entonces, ahí hablamos de sístole y diástole. Entonces, Juan Carlos, vaya a la página 169. En el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, por favor, me lee. ¿Qué dice? De esta manera, de esta manera, Juan Carlos. Sí. Por favor. De esta manera se habla de un movimiento del corazón. Una en contracción o el sístole. ¿Cómo se llama contracción o? Sístole. Sístole. Y otra es dilatación o diástole. Diástole. ¿Cómo es dilatación o? Diástole. Diástole. Muy bien. Esto corresponde al funcionamiento mecánico cardíaco y comprende el ciclo cardíaco. Entonces, por favor, en la carta que vas a dirigir, dice, el profesor me hizo énfasis en el cuarto párrafo, haciéndome a mí que yo entendiera lo que es una contracción, que es sístole, o una relajación, que es diástole. Y yo también te firmo la carta. Todos la firmamos también de agradecimiento al profesor porque le enseñó que es la sístole y la diástole. ¿Estamos? La única que no la firma es Nancy porque no escuchó de qué estamos hablando porque estamos hablando con el celular. Nancy, ¿qué pasa contigo? No, ahí está. Nancy se está preocupada por otra cosa. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Esto va en el pelo. ¿Qué le pasó? Algo pasó con el emprendimiento. ¿La empanadas? Qué burlona, ¿no? Listo. Entonces, ¿lo entendieron? ¿Queda claro? Por favor, fuera a tomar de pelo. Esto aquí se pasa bueno, pero también hay que trabajar. Listo. Vamos a ver las diapositivas. Juan Carlos, ¿entendiste? Dice, Gracias, Juan Carlos. Bueno. Voy a hacer énfasis en muchas cositas, pero sería bueno. Ay, yo voy a hacer la presentación. A ver, voy a tomar el pelo y no voy a hacer presentación. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí nosotros vemos el corazón. Pero hay una parte clave aquí. El corazón, y es lo que quiero que entiendan hoy, el corazón y los grandes vasos, la vena cava superior, la vena cava inferior y todos estos vasos tienen unas estructuras, por ahí no se alcanza a ver, de todas formas, hacerlo acá, rodeando la luz, que es el endotelio. Eso hace parte de una túnica que se llama la túnica íntima. El endotelio es importante para ustedes porque ya tienen que irse metiendo en la cabeza. Hay muchos fármacos que actúan ahí, a nivel del endotelio. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primero, el endotelio, que tiene unas células que son células endoteliales. Después, de la túnica íntima, tenemos la túnica media, que es todo esto.
Y tenemos la parte de afuera del vaso sanguíneo, que es la adventicia, la tónica adventicia. Entonces tenemos arterias elásticas, ¿como cuáles? Como la aorta. Recordamos la carótida, recordamos la subclavia, que vieron con la profesora Juliana. Esas arterias elásticas van a tener esto. Van a tener una zona aquí donde hay un endotelio, todo esto en la zona íntima. Miren, todo esto que ustedes ven aquí son fibras elásticas. ¿Qué ocurre con eso? ¿Para qué les muestro eso? Les muestro para decirles que siempre el vaso sanguíneo está inicialmente relajado y él vuelve y se contrae. Entonces, en la sístole de los ventrículos va a haber un agrandamiento de la luz de los vasos sanguíneos que salen del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son esos vasos? El tronco pulmonar y la arteria aorta. Por favor, repasen lo de las profesoras, lo de la profesora Juliana que les enseñó anatomía. Ustedes miren la cantidad de tejido elástico, mírenlo, muchísimo. Y luego tenemos aquí hacia afuera lo que denominamos la túnica adventicia. Mírenlo ahí con una coloración especial. Miren todo lo que es divinación en la universidad. Y aquí están las fibras elásticas. Sí, yo creo que esta es la coloración de oxígeno, creo. Miren las fibras elásticas para que las aprendan a conocer. Todo esto aquí son fibras elásticas. Y aquí es la parte del endotelio. No, ya no mentiras. Esta es la parte de la adventicia. Luego venimos con las arterias musculares, una arteria coronaria. Mira lo chiquita que es. Esas arterias coronarias, yo les estoy mostrando estas arterias porque, vamos a ver lo lindo que es aquí, la parte elástica de la arteria coronaria, eso es una arteria coronaria. Todo esto es un vaso coronario, estas son las células endoteliales, mírenlas, todas planitas, y aquí viene lo que es el vaso, la parte elástica del vasito. Y aquí la denticia. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte clave acá, que es lo que empezamos a ver nosotros. ¿Qué tenemos ahí? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que ya tienen ¿cuántas capas? 3. ¿Las copiaron? La íntima, la media y la adventicia. Entonces, ¿qué pasa y qué ocurre con ellos? Ellos empiezan a formarse placas de ateroma. Todos nosotros, con, todos nacemos con estrías grasas. Esas estrías grasas van a estar en la arteria aorta principalmente, esas estrías grasas. Nuestros hábitos alimenticios no son los mejores, ¿cierto? Comemos dulces, comemos empanadas, entonces, gaseosas, entonces, comemos todo eso y ¿a qué lleva? Que se empiecen a acumular esas estructuras en donde en la túnica íntima, así ve que empiezan a formarse las placas de ateroma. Entonces vamos a ver eso nosotros, vamos a ver, a buscar aquí en el libro de fisiopatología. Eso no entra para el examen. ¿No? Oh. La página 156, esto ya es para el otro. Recuerde que el examen lo hubiéramos tenido el martes. ¿Qué tal este año? 156. Página 156, ahí que estamos mirando. Aterosclerosis. ¿Qué vemos ahí? Ahí ustedes van a aprender algo muy bonito. Ustedes van a aprender, siempre como ustedes entraron a la universidad, sus vecinos les dicen, ay, oye, usted que está en la universidad o sus mamás,
Mi hijo está estudiando en la universidad y en la berraquera. Está estudiando enfermería. Entonces, allá les dicen, sí, en serio. O están estudiando regencia. Y les dicen, ole, pasen estos exámenes para que vean qué tal está eso. Y ustedes llegan y los cogen y miran al ladito que es normal y dicen, mamá, está muy difícil, le va a tal cosa, pero no le enseñan a la gente qué hacer. Entonces, tense en cuenta que aquí hay unas lipoproteínas de baja densidad que son las LDL. Hay una cosa, entonces, busquen ahí colesterol LDL. La niña que me llegó de París. LDL. Juan Carlos, ¿estás buscando o estás contestando la llamada? Me preocupa. ¿Qué encontraron con las LDL? ¿Qué encontraron con el colesterol LDL? Uy, ve, mire, ya, dale, Nancy. Ese tipo de colesterol es considerado malo porque puede acumularse en las paredes de las arterias y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bien. Entonces, mire ahí dice, patogénesis. O sea, que recuerden lo que es patogénesis en biología, eso va a salir en el previo, ¿cierto? Entonces, mire, el fenómeno inicial en la aterosclerosis es la infiltración de lipoproteínas de baja densidad. ¿Sí ven que lo que están aprendiendo? En la región subendotelial. ¿Qué no dice el endotelio? La íntima y el endotelio por debajo del endotelio. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran las célulitas planitas? ¿Se acuerdan? Ya vi. Sí, no se me extraña. Entonces, las LDL son oxidadas y posteriormente capturadas por macrófagos. Ustedes se hicieron el trabajo de sangre. Y ahí están los macrófagos. ¿Los macrófagos qué hacen? Justo, ustedes saquen en ChatGPT, en ChatGPT, saquen qué son los macrófagos. Exacto, a la frecuencia. Entonces, acuérdense de eso. Acuérdense que tenemos que ver una inmunidad celular e inmunidad humoral. ¿Se acuerdan de eso? Y Juan Carlos dice que más o menos. Entonces, macrófagos. Los macrófagos se comen y se comen todos los miren la grafiquita de al lado lo que está diciendo. La aterosclerosis es la lesión de la íntima, que son ateromas que aparecen en las luces. ¿Me están viendo? En la figura. Infiltra la íntima por el LDL. Se oxidan y ellas forman células espumosas. Estas células forman estrías adiposas. Las LDL oxidadas tienen varios efectos nocivos, como la estimulación de citoquinas y la inhibición de óxido. ¿Eso que lleva? A que se estimulen las células del músculo liso. Recuerden que yo les dije que había ahí fibritas, pero no les mostré que si fue un error mío, me tengo que devolver. Ah, mira aquí. Esto son las células musculares. ¿Cierto? Porque acuérdense que estas son arterias musculares. Y ya les dije, estas son las coronarias, que tienen células musculares. Entonces ustedes sí están haciendo, como les digo yo, están haciendo sinapsis de que hay gente que tiene aterosclerosis y la gente dice, le cogió las coronarias. Y ustedes han escuchado que les hacen un cateterismo para llegar y colocarles y revisarles los vasos porque hay lesiones dadas por aterosclerosis. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? ¿Es claro, Adriana? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Entonces, se van estas células musculares, se van estas células musculares. Mírenlas. Se estimulan las células del músculo vascular y se mueven las de la media, como lo habías dicho tú, a la íntima, ¿cierto? La íntima es la más interna, es la que tiene que ver con el endotelio. Proliferan, empiezan a formar colágeno. Se forman colágeno, ¿qué hacen?
¿Qué hace el colágeno? Regenerar. Uy, bien, venga al punto. No, no me coja la mano. Pero ahí no. Para el primero no sirve para el segundo. Entonces empieza a producirse energía ahí. El que la luz del vaso. Imagínense eso. Se está colocando aquí. Viene un flujo que es el flujo que ustedes ya leyeron, porque si no lo de sangre, flujo laminar, fluye toda la sangre. Pero ahí que va a encontrar algún tropiezo. Y cuando se forma tropiezo en la sangre, ¿qué ocurre? ¿Ya leyeron eso? ¿Qué pasa con las plaquetas? ¿Se acuerdan de eso? El trabajo lo tienen que hacer entre todos, no se tienen que repartir la marrana. Porque ¿qué ocurre? Le da risa a Jessica. Muchas cosas no se entienden, y eso es pues, eso también es débil. Sí, fue lo que yo hice, y el otro que no lo leyó. Esto, bueno, contribuyen a formar una lesión. Conforme las lesiones aterosclerosicas envejecen, atraen células T y macrófagos. Los linfocitos son linfocitos C, recuerden, y linfocitos B. Conforme las placas móviles se forman cubiertas fibradas sobre ellas. Las placas son con cubiertas defectuosas, son las que se rompen. Las lesiones solas pueden ocurrir, es lo que yo les decía, y subrayenlo ahí en el libro. Las lesiones solas pueden ocurrir los vasos, pero casi siempre es la ruptura o ulceración de la placa lo que la ocasiona. ¿Qué pasó, Anita? Ah, listo. Entonces, mire, todo eso le pasa al paciente. Y el paciente puede tener angina, mire, lean más abajito. Lean ahí donde dice, la angina de pecho se produce cuando la luz se reduce en un 75%. Entonces, ¿qué lleva esta manguerita? ¿Qué lleva este vaso al miocardio? Sangre. Y cuando le deja de llegar la manguerita con agua al tejido, pasó sembrado, cuando le deja de llegar la sangre al tejido cardíaco, pues el tejido cardíaco se muere. Muy bien, se muere. Puede producirse lesión o puede producirse necrosis, que ya lo vimos. Listo. Puede haber una enfermedad cerebrovascular de tipo trombótico, se produce la trombosis. ¿En dónde se da esto más? La aterosclerosis en los hombres, en mujeres posmenopáusicas, en las personas que tienen hiperlipidemia, las personas que fuman, los que tienen diabetes y los hipertensos. ¿Es claro esto? ¿Lo entienden? Sí, muy bien. Porque eso tiene que ver con la página 148 y 149 que hablamos de enfermedad coronaria. Aquí tenemos el paso. Miren lo que ocurre. Aquí están normalmente las células endoteliales, que son planitas. Mírenlas. Pero ¿qué ocurre? Empiezan, aquí estaría la túnica media, ¿y qué ocurre? En la íntima empiezan a pegarse lo que son las células no, el colesterol, el LDL. Y empiezan aquí a llegar los linfocitos y los monocitos. ¿Para qué? Para estar formando junto con las plaquetas aquí en la zona, que hay la zona de lesión. ¿Qué pasa? Cuando hay todo esto, empiezan a llegar las células musculares. Y las células musculares que empiezan a formar. Adiposo no tanto, pero adiposo. Pero empiezan a formar la placa ateromatosa, ¿cierto? Y todo lo que hay ahí de placas ateromatosas, ¿qué ocurre? Se les va pegando
las plaquetas y se forman lo que son los trombos. Aquí fíjense cómo el colesterol LDL va ingresando y lo va cogiendo las células, ¿cierto? Los macrófagos, que son las células escumosas. Y hace que estos migren y formen la placa de ateroma. Esa placa de ateroma puede romperse. Es lo mismo, venimos acá, células endoteliales y en las células musculares y empiezan a formar en la placa de ateroma que puede formar un trombo y puede viajar. Listo. Entonces a la gente le da dos tipos de enfermedad cerebrovascular, sobre todo a nivel cerebral, que es lo que les traigo ejemplo. Entonces, ya miramos aquí la parte cardíaca, porque ahí nos mencionan al final que hay una enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿qué tenemos? Una persona que produce aterosclerosis. ¿Ustedes qué le dirían a esa persona de acuerdo a su labor como regentes en un trabajo que están haciendo ustedes? ¿Qué le dirían en un hospital? Porque ustedes pueden trabajar en hospitales, tienen que hacer esto en hospitales. ¿Qué le dirían a ustedes si lo lograran coger en su droguería que ustedes compraron? ¿Qué le dirían al paciente? ¿Qué indicaciones ustedes lo mandarían? ¿Cuáles son las indicaciones para que pueda iniciar en su casa? Cuidado en la alimentación. En la alimentación es muy importante. ¿Cómo? Punto de caminar, Hacer ejercicio, muy bien. Hábitos alimenticios. Tiene que bajar su colesterol arterial. Ayer un taxista me decía como Juan Gracia, es que tengo el colesterol mal en 700, ¿no? Empecé a hablarle y pues obviamente ya después, tipo ahí sí, la comida cambia. Es como una picamos. Bueno, entonces, la empanada de entonces, es claro lo que hay que hacer y a esas personas cuando lleguen hay que remitirlos al médico. Ustedes no se entienden de artistas, yo tengo ya como sé, empiezan a prescribirles fármacos y esa no es en última su labor. ¿A dónde va? Lo que les decía, el coágulo se puede romper y viaja hasta arterias chiquitas. Las arterias más chiquitas son las arterias cerebrales. Y se da un tipo de enfermedad cerebrovascular que denominamos isquémico, es el infarto. Hay otro que no se relaciona con esto, pero para que lo sepan, hay aneurismas que se rompen y dan dos enfermedades cerebrovasculares de tipo normal. Eso es por émbolos, eso es por rotura. Aquí viajan los pedacitos de coágulos que están formados alrededor de los ateromas. ¿Entienden lo que estamos viendo? ¿Es claro? Pero, ¿qué pasa? Miramos enfermedad coronaria, por favor. Es lo mismo. Miren la página donde dice aterosclerosis de los vasos epicárdicos. Recuerden cómo está el corazón y lo que vieron el semestre pasado. El semestre pasado, el corazón está rodeado por un pericardio. A los pacientes les puede dar pericarditis. El músculo, ¿cómo se llama el músculo del corazón? Miocardio. Pericarditis, pericardio, miocarditis, por la parte del miocardio. Y hay la parte más interna que es el endocardio. Entonces aquí estamos nosotros viendo la enfermedad coronaria que está cogiendo vasos epicárdicos. ¿Qué pasa con ellos? Llevan a que, ya habíamos visto, se obstruyen el vaso. Cuando se obstruye más del 65%, produce isquemia. ¿Y qué le da al paciente? Le da Álvaro un infarto, le puede dar muy bien. Pero importante, una angina de pecho. Empieza a darle dolorcito, ¿cierto? Puede darle náuseas, vómito, le puede dar bradicardia, puede darle mucha sudoración, un dolor terrible y tenemos, ya hablamos de un infarto de miocárdio. Bueno, vamos a parar aquí hasta ahora para que empecemos a hablar, practicar más tardecito de otra patología. Vamos a
dejar de compartir, paramos nuestra grabación, y porque Nancy, bueno, mi gente, después de haber ingerido tan lindo emprendimiento, un poquitico quemadita, pero el resto. No, no, o sea, Juan Carlos, ¿cómo le parecieron las empanadas? Muy rica, Juan Carlos está muy emocionado. Le damos la bienvenida a nuestro manager de vehículos. Me traemos y me quiere compartir. Entonces, llegamos a las anteriores. ¿Sí ven lo que llevamos? Llevamos ya, aprendimos cómo sale la sangre del corazón, la forma del ciclo cardíaco, salen por las arterias y tenemos que pararle bolas a las arterias, porque las arterias hacen arteriosclerosis. Arteriosclerosis que puede viajar y colocarse en los vasitos más pequeños, hacer enfermedad cerebrovascular o infarto o agudo de miocardio. ¿Sí? Es claro esto, lo entienden todos, ¿cierto? No, no creo que haya para por ahora algún tipo de... Bueno, tenemos la enfermedad coronaria, que la vimos, yo creo que aterosclerosis, y ahora vamos a ver, a trabajar esto otro. Entonces, en las arteriolas, carambolas. Esas son las arteriolas. Esas arteriolas nos ayudan a nosotros a regular aquí las células musculares. Todo esto es de la universidad, son placas de la universidad. Y la parte del endotelio, es endotelio más bonito, mírenlo, más planita los vasos. Las células endoteliales. Los aquí todo esto. Entonces las arterias nos ayudan a nosotros a regular la, la tensión arterial. Entonces, nosotros empezamos a tener un flujo sanguíneo. Voy a poner esto. Ay, miren, la gente honesta, mi borrador de hace una semana. Entonces, nosotros vemos ahí cómo la sangre va por las arterias. ¿Para qué sirve que vaya la sangre por las arterias? ¿Para qué se perfundan los vasos? ¿Cierto? Va llevando lo que yo les dije, un flujo laminar la sangre. Pero ¿qué es la parte clave aquí? Que hay una elasticidad. Entonces, ¿para qué nos sirve la elasticidad? Entonces todos pensemos en algo elástico que ustedes hayan soplado últimamente. No me digan, por favor. Esas son las bombas de los cumpleaños. Se llegan y cogen una bomba y la soplan. Y esa bomba se vuelve grande, ¿cierto? Y al estirarse por dentro de la bomba, ella adquiere una tensión. ¿Sí? Bueno, de hecho, llegó usted a hablar por el WhatsApp y Juan Carlos era el que le iba ganando. Sí. Y ahora es usted. Me gané la fiesta, pues. Entonces, ¿qué gana el interior de la bomba? Tensión. Tan grande la tensión que ustedes cuando la sueltan del pitico, ¿qué pasa con la bomba? Se libera toda la presión, toda la tensión que hay en ella se libera. Listo. Entonces nosotros vamos a tener eso que vemos ahí, en la forma en que se va llenando el corazón y va expulsando su sangre. Ven aquí, todo esto son los ventrículos. Pero aquí la parte clave, esto es la válvula, porque aquí como que interrumpo más que acá. Arriba están aquí arriba están los atrios y ese es el ventrículo. Luego esta válvula es la válvula bicúspide y aquí bicúspide. Y fíjense que aquí están
la válvula sin movimiento. Entonces recuerden que mientras que unas están cerradas, las otras están abiertas. Vamos a hacer el ejercicio. Yo voy a decir aquí que esto, por ejemplo, cerrado, y ustedes miran al otro lado qué pasa, ¿cierto? Yo digo aquí cerrado y ustedes miran adelante y dicen, ¿qué pasa? Yo voy a hacer cerrado, 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 cerrado. ¿Sí ven? ¿Cómo se vuelve abierto? Y aquí lo mismo, abierta, 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 saquen que abierta, 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 listo. Bien, entonces eso fue el ejercicio que nosotros hicimos. Sístole ventricular con diástole, sístole auricular con diástole ventricular, ¿cierto? Recuerden que cuando los libros lean sístole, hablan de la sístole del ventrículo. Cuando hablan de diástole, hablan de la diástole del ventrículo. Porque los libros no le van a decir como yo les acabo de decir. Aquí lo mismo que ya habíamos visto. Al atrio auricular derecha, que está llegando sangre desoxigenada y rica en nutrientes, no se les olvide eso, de la vena cava superior, inferior y el seno coronal. Pasa por la válvula tricúspide, al ventrículo derecho. Sale por la válvula pulmonar, el tronco pulmonar, llega por el intercambio alveolo capilar, llega por las venas pulmonares al atrio izquierdo, pasa por la mitad del ventrículo izquierdo y ahí llega a la aorta. Eso es claro. No vamos a mirar esto porque ya vamos a pasar al otro. Esto es lo que pasa un poquitico. El corazón derecho le llega a la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronal. Al izquierdo, a los atrios llegan pulmonares y la arteria aorta cerebral. Entonces ya sabemos que hay unos vasos que están saliendo de ese corazón y esos vasos ¿qué van a hacer? Van a generar lo que ya dijimos, tensión, ¿sí? Entonces ahí miramos que el corazón, cuando se contrae, entonces el ventrículo siempre, aunque yo lo pinto así, no debería pintarlo así, ¿cierto? Entonces del ventrículo sale la izquierda llega y sale la arteria aorta. Cuando ella se abre, ¿qué pasa? Ella se abre gracias a que este ventrículo izquierdo se ha contraído. Se aumentó muchísimo la presión y hace que exista una resistencia que es la que va a ganarse gracias a la elasticidad para que la arteria se expanda. La arteria se expande, ganó tensión, se llenó de sangre, dejó de apretar el ventrículo. Esto le dejó de mandar el mismo, ya pasa la sístole, porque pasa luego a diástole. Y la diástole hace que él vuelva a quedar como un nidito. Entonces, estas arterias se han aumentado de tamaño. Y como no tiene sangre, ¿qué hacen? Se van disminuyendo, se van recogiendo, como decía Alejo. Y esa recogida ayuda a que exacto, la sangre vaya fluyendo. ¿Me entienden, señoritas? Capullos, tesoro, 4 con 8, el gerente, Juan Carlos, tesoritos, sonrisa. Y el chile, y la emprendedora, listo, todo bien. Entonces, nosotros llamamos que hay en nuestro cuerpo una presión arterial, que es la que van a tener que aprender a medir ustedes, a pensar, a tomar. Le va a llegar el señor, cuando yo estaba rurando, un vecino, doctor, venga, que me pesa la presión, pues claro, como Dios,
la gente en el campo se acostumbrada a los matómetros. Vengo a que me pese la presión. Y yo le dije a mi abuelo, decía, pero llega que le pese la presión. Y después con el tiempo mi abuelo también decía que le pesaran la presión arterial. Entonces, ustedes tienen que aprender, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener ahí una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica, ¿cierto? Entonces, la presión ya sabemos lo que es la sístole y la diástole, ¿sí o no, bueno? Sí, bien. Entonces, ustedes van a tener, las personas le van a ustedes a decir que hay una presión arterial sistólica, ojalá que sea alrededor de 120 milímetros de mercurio. Yo soy de los que digo, por ejemplo, en una abuelita, aunque eso no estamos más o menos dentro de esta normalidad, necesita que tenga una presión arterial de 150. ¿Por qué? Para que le llegue la sangre a todas partes, aún lo que dice aquí Alejo, al cerebro. Muchas veces, ¿qué hacen ustedes en la farmacia? A mí me enseñaron que tiene que ser de 120, señora, trate. Cuando menos usted, la señora, se pone a hacer cualquier cosa, cambia de posición y ¡pum! Se cae. ¿Quién le dio el boticario de la esquina? Llegó y la señora puede caer. Entonces, hay presión. Usted le ponga la control presión arterial de, sobre todo de personas de edad finas. Si lo hacen ustedes, tienen que saber que tienen que mandarlo a un médico en un momento determinado. Entonces, ¿qué les quiero enseñar? Que esa cifra no es tampoco tan a rajatabla. Porque muchas veces, cuando una abuelita tiene 150, esos 150 es los que le permiten que ella no se caiga. Es lo que le permite que le llegue la sangre a todo el cuerpo, como Alejo decía. Principalmente aquí, exacto, que tiene que luchar. Listo. Presión arterial sistólica. La presión arterial diastólica es la que ustedes miden para decir que la persona es hipertensa o no. Eso más o menos está alrededor de los 70. Ahorita, a nivel de los Estados Unidos, dicen, cuando hay 90 milímetros de mercurio, se dice que está en una tensión arterial normal. Pero ahora se está diciendo que ya esa tensión arterial diastólica de 90, bueno, de pronto ya le enseñamos ahí, ¿no? En un de 90, ¿qué ocurre? Esas personas ya toca que empezarles a dar tratamiento. Aquí, no, aquí no, los profesores yo les he preguntado, dicen ellos, no, nosotros seguimos con lo mismo. En 90 decimos que tienen que tener un tratamiento, por ejemplo, de empezar a hacer una dieta, bajar de peso y hacer ejercicio. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros ya vimos. Sabemos que cuando estamos en sístole, aquí el sístole esta estructura, ¿qué pasa con el vaso? El vaso gana presión. ¿Sí lo ven? Ese vaso, el vaso, gana presión. Y cuando entra en días, mira, aquí ya empieza a disminuir la presión en el ventrículo, mire, sigan toda la línea amarilla. ¿Qué pasa? Lo que yo les decía, empieza también a disminuir, pero esa disminución hace que la sangre viaje, como dice Alejo, tengo que darle punto a Alejo hoy, está viajando, está fluyendo. Y aquí la parte clave para ustedes. Nunca en la vida se van a olvidar de esta clase, porque van a aprender a manejar muchos de los fármacos que se denominan antihipertensivos. Pero voy a acabarles porque ¿para dónde tienen que viajar ustedes ahorita? ¿Para dónde van? ¿Para dónde es? ¿Aquí al frente? Sí. Ah, bueno. Yo pensaba que era más lejos. Entonces, miren lo que van a aprender. Póngale cuidado. Es muy bonito, ¿cierto? Entonces,
¿Y las hay? No, Carlos, no, tampoco, por ese tipo de hora traumatizar, tienes que dar la llamada de las cosas. Entonces, la presión arterial, ojo aquí con eso. ¿A qué va a ser igual? Gasto cardíaco por la resistencia periférica. Pero el gasto cardíaco, no lean lo que dice aquí, sino búsquenlo ahí en ChatGPT, puede ser. ¿Qué es el gasto cardíaco? Para que logremos todos entender y puedan copiar ahí en su texto. Es el volumen de sangre que bombea al corazón. ¿Cómo? Es el volumen de sangre que bombea al corazón. Entonces es el volumen que se gasta el corazón por minuto. Volumen, volumen. Y el corazón en un minuto. ¿Cuántas veces late el corazón en un minuto? ¿Cómo lo llamamos a eso? Y cada vez que el corazón se contrae, cada vez está botando un volumen. Ese volumen que bota es un volumen sistólico o diastólico. Es un volumen sistólico o diastólico. Sistólico. Porque es de cada eyección. Perdió una, un amigo mío, no digo quién, pero así perdió una. Entonces, volumen sistólico. Volumen sistólico. Sí, porque estas todas, volumen sistólico. Pero se contrae el corazón en un tiempo, en un minuto muchas veces. Entonces, este volumen que bota cada vez que se contrae, lo hace 60, 70. En el caso mío, por ahí 40, porque es que pues, no soy un deportista consumado. Por pronto, algunos de ustedes no se rían, que son así. No, no creo que tengan entonces. ¿Qué tenemos aquí? Un gasto cardíaco, ya me dijeron, es el volumen de Jonas en un minuto, y siendo la frecuencia cardíaca, el número de veces que se contrae el corazón, y el volumen sistólico, que es la sangre que bota cada vez que se contrae. Entonces lo tenemos acá. Entonces pensemos, si hay un volumen, si hay un volumen alto, ¿cómo está la presión arterial? Normal, normal, alta. Entonces ustedes le pueden dar a los pacientes algo que se llaman diuréticos. Entonces busquemos acción de los diuréticos. Son medicamentos que aumentan la producción de los líquidos en exceso de líquidos y electrolitos. Entonces le estamos sacando líquidos al cuerpo. ¿Ustedes qué le dirían al paciente? En vez de llegar a un diurético, ¿ustedes qué le dirían al paciente? ¿Qué le podrían decir? Que dejen exacto, eso es lo más sencillo, lo que está diciendo Alejandro, y que causa risa, pero es real. Que no tome tanta más. Aparte de eso, si ustedes hacen una comida salada, sí, ¿qué pasa cuando ustedes hacen algo salado? Les da mucha sed y toman mucha agua. Entonces, si entienden que hay que bajar el consumo de agua por el volumen. ¿Sí es claro? ¿Lo entienden? Sí, listo. ¿Qué pasa? Cuando está la frecuencia cardíaca elevada, ¿cómo denominamos eso? Uy. Lo dijo, pero es. Sí. Pero Anita no dijo nada. Anita. Ay, sí, mire, si ve, 500 pesos a esa pelea. Entonces, ese estímulo es un estímulo adrenérgico. Miren el cuadrito de la 10 y les voy a sacar varias preguntas de ahí. Eso está en la página del 75. ¿Cómo ustedes página del 75? Estímulo adrenérgico.
adrenérgico. Adrenérgico. Estímulo adrenérgico. Entonces, ¿ustedes le darían adrenalina al paciente? No. Le darían, la manera, digamos, pues miren, aquí está la presión arterial. ¿Qué tenemos aquí? Frecuencia cardíaca. Si le aumento, ni huechiras, como dice Alejo, lo jodo, lo mato. ¿Le doy adrenalina? No. Le doy agonistas, acuérdense lo que son agonistas, que hacen la misma función. Agonistas que vayan sobre receptores. Mire que ahí cobra interés e importancia lo que ya vimos. Receptores, no, pero espera. Receptores beta adrenérgicos, agonistas, permitirían. ¿Qué hace un receptor beta adrenérgico? Miren aquí, miren que yo estoy aquí. Receptores, los tipos de receptores ahí son beta. ¿Qué pasaría? Aumenta. Entonces, ¿les doy agonistas? No. No. Agonistas no. Les puedo dar antagonistas. ¿Cierto? Se les pueden dar antagonistas. Vamos a ver si es cierto. O sea, se les pueden dar, vamos a mirar a ver. Busquen ahí una vez. ¿Qué son los beta bloqueadores? Porque si ya se nos fue el tiempo. 7:44. Que bloquean los receptores beta-adrenérgicos. ¿Sí lo ven? Si están entendiendo, pero ¿por qué lo que llenan? Sí, porque son directamente proporcionales. ¿Sí lo entienden todos lo que estamos haciendo? Le dijimos, sistólico, diuréticos. ¿Cierto? Los beta bloqueadores. ¿Cierto? Lo acabo de leer, ¿verdad? Ay, caramba. Entonces, tienen que aprenderse esta tablita. De esa tablita que estoy hablando. Ahorita miramos eso. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos eso. Nos vamos. Ya mandamos aquí volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Eso aumenta el gasto cardíaco, cualquiera de las dos. Si aumenta ella y ella aumenta el gasto cardíaco, eso se multiplica, que aumenta la presión cardíaca. ¿Lo entienden? De esa chingada ahí con el celular. ¿Qué le pasó? ¿Tiene algo en la empresa? ¿No pudo cargar bien eso o qué? Todavía tiene ya lío, ¿cierto? Vete aquí porque después no entiende. ¿Acá lo está entendiendo? Acá lo es así. Está como un solitica. Ese muchacho. Entonces vamos a la resistencia periférica. Entonces buscamos qué es la resistencia periférica vascular. Vámonos con la noche. Vascular, así, resistencia periférica vascular. Se refiere a la producción de los vasos sanguíneos periféricos, arterias, arteriolas y capilares, vasculares de sangre. Entonces, ¿cómo pueden estar los vasos? Con mucha presión o con poca presión. Con mucha o poca. Dependiendo de eso, va a haber una alta resistencia. Métetelo por ahí. ¿Qué hay? Alta resistencia. Alta resistencia. ¿Por qué bien? Entonces, alta resistencia. Alta resistencia. ¿Cómo aumentamos la resistencia? Porque el vaso está cerrado. Está en vasoconstricción. Y la vasoconstricción es un fenómeno adrenérgico o un fenómeno colinérgico. Adrenérgico. ¿Qué les enseñé yo a ustedes? Ustedes lo están persiguiendo el perro. ¿Cómo tiene la cara? Cierto, cierto, sí, cierto. Cierto. La cara, ¿cómo estaba? Que se la vendieran.
¿Están pálidos o están rojos? Pálidos. ¿Están llegando sangre? No, porque están con vasoconstricción. En cambio, acaban de comer efecto parasimpático. ¿Cómo se vuelve la cara? Roja. ¿Qué dice? Uy, le cayó re bien la comida. Ay, míralo, se está todo. Miren cómo comió. ¿Cierto? ¿Te va a pasar alguna vez? Porque a mí no soy eso. Entonces, y empieza a sudar, efecto polinético. ¿Estamos o no estamos? Pues le saco la sonrisa a familia, lo bacano de la se ríe. Entonces tenemos que dar fármacos vasodilatadores o beta bloqueadores. ¿Sí están entendiendo el ejercicio que estamos haciendo? Le estamos dando beta bloqueadores. ¿Por qué beta bloqueadores? Para evitar el efecto adrenérgico colinérgico. Y también hay vasodilatadores, fármacos vasodilatadores. ¿Qué tienen que ver con el calcio? Entonces aquí está eso. A ver, miren, aquí quiero ayudar. Y aquí también tenemos estos bloqueadores de calcio. Y aquí hay otros vasodilatadores. Entonces busquemos. La hidralacina, ¿qué es la hidralacina? Adriana, ¿qué hizo? Vasodilatador para tratamientos. Es un vasodilatador. Exacto. Busque bloqueadores, canales de calcio. ¿Qué son los bloqueadores de canales de calcio? Sí, que ahora sí toma interés todo lo que usted ya sabe. Son medicamentos que miden regiones de placas musculares. Y en las células musculares, ¿dónde estaban? No. Cero. Entonces, ¿en qué parte? En la arteria, pero ¿pero en qué parte? Hay una túnica íntima, una túnica media y una túnica media. Sí, sí, es la túnica media, media. Si les mostré eso, ¿se acuerdan? Entonces, mire, cuando lo leen, ustedes ya saben, esa me la muestra. Entonces, los músculos se contraen, ¿cierto? Ahí estamos bien. Si están entendiendo lo que estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo, entonces aquí, resistencia periférica, la disminuyen los vasodilatadores. Que ya vimos que tienen que ser beta bloqueadores. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Fuimos ya. Hay personas gorditas, obesos. ¿Cómo están los vasos sanguíneos de ellos? Grandes, largos. Aumenta la resistencia periférica. Personas que tienen bastante glóbulos rojos aumentan la viscosidad de la sangre. Chicos, vamos a dejar. Yo creo que vamos a mirar hasta acá.